Toda la junta financiera guardó silencio. El multimillonario árabe estalló, hablando rápidamente en su lengua materna, y nadie entendió una palabra. Los gráficos, llenos de densa terminología árabe, parecían garabatos sin sentido. Un acuerdo de $800 millones estaba al borde del colapso hasta que un conserje salió silenciosamente de un rincón de la sala y comenzó a hablar árabe con fluidez, con la naturalidad de un nativo. Todas las cabezas se giraron, con los ojos como platos y la boca entreabierta. Y eso fue solo el principio, porque la justicia estaba a punto de ser devuelta a las personas de color que habían sido desestimadas durante tanto tiempo en esta misma sala. Piso 58 de Nueva York. Un viento frío rozaba las elegantes paredes de cristal de Wellington Capital. Pero dentro de la sala de juntas ejecutiva, el aire era abrasador. Sobre la mesa reposaba un acuerdo de inversión de $800 millones, un acuerdo que podría transformar el futuro del desarrollo sostenible en Estados Unidos. Pero todo se estaba descontrolando. Sheikh Adnan, el multimillonario de los Emiratos Árabes Unidos, estaba sentado con los brazos cruzados, irradiando autoridad. Interrumpió bruscamente al director ejecutivo David Anderson con una ráfaga de árabe agudo y rápido, cada palabra cortando el aire como una cuchilla. Su rostro enrojeció de creciente frustración. Uno de los ayudantes de David intentó esbozar una sonrisa cortés, un paso en falso fatal. En la cultura del Golfo, cuando un hombre poderoso habla, el silencio es respeto. Una sonrisa fuera de lugar, un insulto. El único intérprete había cancelado la llamada en el último minuto debido a una emergencia familiar. Nadie en el lado estadounidense podía entender el intrincado dialecto del Golfo. David miró a su alrededor. Rostros confundidos, un idioma que no entendían estaba desvelando 3 meses de preparación. Y entonces una voz suave, clara y firme, se elevó desde el otro extremo de la sala. Su Excelencia, si me lo permite, creo que su preocupación radica en la cláusula 4.3 sobre el control de capital después de la desinversión, no en las proyecciones de márgenes de beneficio, como ha interpretado nuestro equipo. La sala se congeló junto a un carrito de limpieza y una bandeja de café intacta. Una joven negra permanecía de pie, alta, tranquila, de mirada penetrante, serena. Kiara Williams, 29 años, conserje de planta. Durante 3 días, había pulido cada cristal, limpiado cada costura de cuero de la habitación y escuchado cada palabra, cada término financiero, cada error de traducción que había provocado la creciente irritación de la mujer. Karen Whitmore, la directora de Relaciones Públicas, siseó en voz baja. ¿Qué demonios se está haciendo? Adnan entrecerró los ojos, pero no le dijo nada a Karen. En cambio, se volvió hacia Kiara y le preguntó en un árabe del Golfo impecable, de esos que incluso los intérpretes más cualificados tendrían dificultades para entender. Jovencita, ¿dónde aprendió nuestro idioma?, respondió Kiara impasible en la lengua materna de la mujer. Viví en Sara de los 14 a los 19 años. Mi padre era ingeniero en ADNOC. Más tarde, obtuve mi maestría en finanzas en la Universidad de Nueva York. Antes de que mi madre enfermara, trabajé como analista en IA. Nadie reía ahora. Nadie se movía. El conserje acababa de expresar exactamente lo que la mujer pensaba. Y por primera vez esa mañana, asintió. Solo una vez, pero deliberadamente. La mujer invisible se había convertido en el centro de atención de la sala. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz atravesó la sala como una cuchilla, fría, afilada, implacable. Karen Whitmore, la directora de Relaciones Públicas, con su moño rubio platino, perfectamente recogido, el lápiz labial carmesí, impecable, los ojos llenos de desdén, giró la cabeza hacia Kiara Williams como si la mujer acabara de blasfemar. Esta es una reunión de alto nivel, dijo Karen con desdén, cada palabra goteando como ácido. No es lugar para que el personal de limpieza la interrumpa. Una tos leve, luego silencio. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. No por acuerdo,
sino por confusión. Porque la mujer a la que todos habían pasado por alto, acababa de hablar por ellos en un idioma que ninguno podía entender. Y entonces ocurrió algo inesperado. Sheikh Adnan, todavía sentado con los brazos cruzados, se giró lentamente hacia Karen. No dijo nada, ni una palabra, solo una mirada deliberada. Luego, un sutil movimiento de cabeza. Despido. Rechazo. Se giró entonces hacia Kiara. Sus ojos, tan agudos como siempre, la estudiaron. No con ira, sino con algo más profundo. Curiosidad. Respeto. Y entonces, en un dialecto del Golfo poco común, uno con el que incluso los intérpretes profesionales tenían dificultades, preguntó, jovencita, ¿dónde aprendió nuestro idioma? Y con esa precisión, la sala se congeló. Y Kiara, aún de pie bajo la luz reflejada del techo, aún con su uniforme gris de limpieza, respondió con calma en el mismo dialecto. Viví en Zara 5 años. Mi padre era ingeniero en ADNOC. Más tarde, obtuve una maestría en finanzas en la Universidad de Nueva York y trabajé en ADIA antes de regresar a casa cuando mi madre enfermó. La energía en la sala pasó de la sospecha a la incredulidad atónita. Silencio, una tensión tan densa que parecía tallada en el aire. Y entonces Kiara avanzó un paso mesurado hacia la mesa, con la mirada aún respetuosamente fija en Sheikh Adnan. Su Excelencia, dijo en árabe, creo que el malentendido se debe a una sola palabra, amaña. Hizo una pausa, luego se giró hacia David y el equipo estadounidense, cambiando al inglés sin problemas. Esa palabra no significa seguridad en el sentido de garantía o vigilancia. Significa confianza, una obligación moral, un deber de honor, algo sagrado en la cultura de gobierno islámico. La sala seguía en silencio, pero ahora era el silencio de la escucha, continuó Kiara. Su voz no era fuerte, pero cada palabra era deliberada y clara. En Occidente, evaluamos el riesgo con ratios y cláusulas. En el Golfo, el riesgo se mide en reputación, en el miedo a quedar mal. Si no entendemos esa diferencia, entonces cada número en esta página no significa nada. Sheikh Adnan asintió no una, sino 3 veces. Afuera, el viento invernal aún aullaba sobre la fachada de cristal del rascacielos. Pero dentro de la sala de juntas, la confianza había comenzado a regresar. Hacía solo unos minutos, la atmósfera en la sala se había empezado a suavizar. Sheikh Adnan asentía. El director ejecutivo David Anderson exhaló por primera vez en media hora. El 10º escalón se había relajado en una cautelosa esperanza. Por un momento, pareció que un milagro podría estar ocurriendo. Y entonces Karen Whitmore habló. Bueno, dijo con una suave risita, girándose deliberadamente para agitar Naan, con la voz dulce como el jarabe. ¡Qué historia tan inspiradora! Hubo un cambio sutil, un susurro de incomodidad. Algo en su tono hizo que la temperatura en la habitación bajara. Imagínense, continuó, con las pestañas revoloteando justo así, un conserje escuchando a escondidas durante 3 días y ahora tratando de impresionar para conseguir una vida mejor. Todo un viaje, ¿no les parece? Sus palabras cayeron como ácido. No necesitó levantar la vista. Su voz. No necesitaba gritar. La crueldad era precisa, quirúrgica, y golpeaba el punto más vulnerable de la cultura árabe, el honor. Sheikh Adnan comprendió lo suficiente como para sentir la punzada. No respondió, pero sus ojos se oscurecieron. Su postura se retrajo. Miró a Kiara, no con ira, sino con una mirada mesurada y distante, como preguntándose, ¿me habían arrastrado a una actuación barata? La calidez de la habitación se desvaneció. Los ojos que habían mirado a Kiara con asombro y un respeto renovado comenzaron a cambiar. La silenciosa admiración se convirtió en un silencio cansado. Y una vez más, solo una vez más, la invisibilidad regresó, envolviéndola como siempre. Tras una larga pausa, Sayadnam puso la mano sobre la mesa y se levantó lentamente. Su voz era baja pero cortés.
Me siento un poco cansado. Quizás necesito más tiempo para reflexionar sobre este proyecto. Se volvió hacia David Anderson. No había ira, ni acusación, solo la serena moderación de un hombre familiarizado con el poder. Pero hoy he aprendido algo. Algo valioso sobre la mentalidad estadounidense. Y lo aprendí de alguien a quien ninguno de ustedes jamás pensó escuchar. Le dedicó a Kiara un breve pero intencionado asentimiento. Y luego, en silencio, salió de la sala de juntas. Sin aplausos, sin despedidas, solo una sala llena de gente que de repente se sentía mucho más pequeña. 11 de la noche. La ciudad aún brillaba como si nunca hubiera aprendido a dormir. Desde los pisos superiores del Hotel Four Seasons, Manhattan centelleaba como estrellas que se negaban a apagarse. Kiara Williams permaneció en silencio dentro del ascensor con paneles de ébano, con las manos aún ligeramente temblorosas. Acababa de recibir un mensaje de 6 palabras del asistente de Zeke Adnan. Jake desearía verte ahora. Las puertas se abrieron. La suite era opulenta, pero no ruidosa. Cortinas de seda rozando el suelo, el tenue aroma a oud en el aire como un recuerdo persistente en la oscuridad. Jake Adnan estaba sentado solo en un escritorio de palisandro. Detrás de él, una pintura de caligrafía árabe ligeramente inclinada reflejaba la tenue luz. Sin asistente, sin intérprete, sin contratos, solo una fotografía desgastada sobre la mesa. La deslizó con cuidado hacia Kiara. Esta es mi madre, dijo en voz baja. Un genio de las finanzas, pero jamás puso un pie en una sala de juntas. Trabajaba de conserje, cocinaba, limpiaba, me enseñó a leer. Para el mundo, no era más que una sombra. Kiara tragó saliva con dificultad. La miró largo rato. No como un inversor, sino como un hijo que hablaba en nombre de una mujer que el mundo había olvidado. Cuando habló hoy, no vi a una mujer de la limpieza. Vi el eco de mi madre, a quien finalmente se le había dado la oportunidad que ella nunca tuvo. Se inclinó hacia adelante, con la voz serena, pero decidida. No dejaré que la historia se repita. Dime qué debo hacer para darte el lugar que mereces en la mesa de negociaciones. Kiara no respondió de inmediato. Solo sabía una cosa con certeza. Tenía el corazón en un puño. El pequeño apartamento en Brooklyn estaba sumido en el silencio. El reloj marcaba las 1 de la mañana. Una suave luz ámbar se derramaba sobre la superficie de una vieja mesa de madera donde Kiara Williams depositaba su portátil, rayado y desgastado por años de llevarlo a turnos nocturnos de limpieza. Respiró hondo, levantó la tapa y la palabra fan sonó en voz baja. La pantalla parpadeó, despertándose, y entonces apareció una carpeta justo en el centro del escritorio. Sin error, sin confusión. Se llamaba KW Observación Confidencial. Dentro había 73 archivos, imágenes, correos electrónicos, grabaciones de audio, informes duplicados, cada uno meticulosamente etiquetado, con fecha y hora, anotado con discreta precisión. Tiara no era una espía, pero 3 años de invisibilidad en los pasillos del poder le habían permitido ver más de lo que nadie jamás imaginó. Había limpiado escritorios mientras Karen Whitmore desestimaba a gritos a los solicitantes negros por no dar la imagen adecuada a la empresa. Había recogido un correo electrónico impreso por error que revelaba información confidencial que se estaba vendiendo a la competencia. Y había fregado los suelos mientras Karen, sola en su oficina, editaba informes financieros. Bolígrafos rojos que rodeaban números que casualmente pertenecían a empleados que fueron despedidos la semana siguiente. No los recogió por venganza, ni por amargura, sino por una razón silenciosa y poderosa. Incluso los olvidados merecen saber la verdad. A la mañana siguiente, la sala de juntas del piso 58 estaba inundada de luz solar. Todos los asientos estaban ocupados. El aire era denso, esa densidad que solo existe cuando se espera un veredicto. Y entonces se abrieron las puertas. Kiara Williams entró, ya no con su uniforme de conserje, sino con un traje gris claro, elegante y serena.
No miró a su alrededor. Simplemente se dirigió directamente a la mesa donde estaba Sheikh Adnan y la saludó con un gesto lento y respetuoso. David Anderson, tras una breve vacilación, dio una señal discreta al equipo técnico. «Pónganlo en la pantalla», dijo en voz baja. El proyector se iluminó. Correos electrónicos ampliados, grabaciones de audio, la inconfundible voz de Karen Whitmore, rechazando candidatos por no ser lo suficientemente blancos. Imágenes de informes financieros adulterados, susurros grabados, empleados menospreciados que luego desaparecieron misteriosamente de la lista. Nadie dijo una palabra. Entonces Kiara dio un paso al frente. Su voz era clara, no fuerte, pero firme. No soy abogada. No soy investigadora. Solo soy alguien que solía fregar los pisos mientras tú decías cosas que esperabas que nunca más se escucharan. Se giró y miró a Karen a los ojos. Señorita Whitmore, ¿de verdad pensó que solo porque sostenía un trapeador no podía oír? Karen no dijo nada. Nadie lo hizo. Y en ese silencio, la verdad estalló en la habitación como un trueno. La sala permaneció en silencio después de las últimas palabras de Kiara. Tan silenciosa que se podía oír el minutero pasar de 30. Karen Whitmore había palidecido. Sus dedos aferraban sus carpetas con tanta fuerza que sus uñas dejaron huellas en el papel. Pero nadie se levantó para defenderla. Ni una sola voz habló. Y entonces el roce de una silla sobre el suelo pulido. Un hombre se puso de pie. El señor Johnson, director de finanzas, el único miembro negro de la Junta, con 15 años en ese puesto, conocido por su reserva y mesura, un hombre que rara vez hablaba en momentos de alta tensión. Pero ahora miraba directamente a los demás miembros de la Junta, y su voz resonaba firme y firme. Puedo confirmar que todo lo que la señorita Williams presentó es cierto. Fui una de las personas a las que la señorita Whitmore recortó el presupuesto, falsificó las cifras y luego culpó. Guardé silencio para conservar mi trabajo, pero hoy no. Se volvió hacia Kiara. Su mirada reflejaba un respeto sereno y firme. No solo salvó un contrato de $800 millones. Está salvando la dignidad y el alma de esta empresa de una podredumbre que se ha extendido demasiado tiempo. La palabra golpeó como una chispa en la yesca seca. David Anderson asintió. Otro jefe de departamento se puso de pie, luego otro. Karen permaneció paralizada, pero ahora ya no tenía ningún poder. La Junta votó. Despido inmediato por unanimidad. Y así, en el lapso de una mañana, la máscara pulida finalmente se quebró y se desprendió. Aunque las palabras del señor Johnson aún resonaban en el aire, Kiara Williams no había ocupado su asiento. En cambio, regresó lentamente al escritorio de control, con la mano apoyada en el ratón de la computadora, e hizo una pausa. Respiró hondo. Se dio la vuelta, recorriendo con la mirada la sala de juntas. Pero eso no era todo. El ambiente se tensó como si el aire se hubiera espesado. Mientras buscaba los archivos relacionados con la señorita Whitmore, me topé con algo enterrado en lo más profundo. Un documento que había sido borrado hacía años, pero no del todo. Kiara abrió un último archivo. No era un correo electrónico corporativo, ni un informe falsificado, sino el borrador de una queja fechada hacía 10 años. La autora era Karen Whitmore. Nadie se movió. La carta describía a una Karen más joven, apasionada, ambiciosa, escribiendo sobre cómo un ejecutivo la menospreció por sus antecedentes, la trató injustamente repetidamente, la culpó públicamente y dañó su credibilidad. El borrador nunca se había enviado. Karen levantó la vista. Su rostro, antes de acero, ahora estaba pálido, desmoronándose, ya no era el de una villana, sino el de alguien que una vez luchó y se rindió. Kiara la miró. Ya no había ira en sus ojos, solo una tristeza silenciosa como el viento rozando suavemente el cristal de una ventana. Tuviste la oportunidad de romper el ciclo, Karen, dijo Kiara en voz baja. Pero en cambio, elegiste convertirte en un eslabón más de la misma cadena que una vez te hirió. Nadie habló,
Y quizás ese silencio fue el juicio final. Karen Whitmore caminó lentamente entre dos agentes de seguridad. Sus tacones altos resonaban contra el suelo de mármol, cada paso, brusco y hueco. Todas las cabezas de la sala se giraron para observar. Pero ya no hubo miradas de admiración, solo silencio, solo asombro, solo decepción. No dijo nada, ni una protesta, ni una defensa. Las puertas del ascensor se cerraron tras ella, y la puerta del poder, aquella tras la que había permanecido durante 15 años, se cerró por última vez. Al otro lado de la habitación, Kiara Williams seguía de pie, aferrando firmemente su carpeta. No lloró, no sonrió, solo respiró. Un sueño que nunca se había atrevido a soñar estaba ahora ante ella. Sanan dio un paso al frente. No habló de inmediato. En cambio, extendió la mano, un apretón firme y pleno, digno y deliberado. Gracias, Kiara Williams, dijo. No solo aclaraste una cláusula que salvó este acuerdo. Revelaste la fuerza de una joven de color que se atrevió a defender la justicia. Y entonces habló el director ejecutivo David Anderson. Su voz era firme, sin florituras, pero cada palabra resonó como un mazo. Por la presente, Wellington Capital nombra a la señorita Kiara Williams como nuestra nueva directora de inversiones internacionales, con plena autoridad para representarnos en este acuerdo y en todas las futuras colaboraciones en el sector del golf. Sin objeciones, sin murmullos, solo aplausos. Un verdadero aplauso para alguien que una vez permaneció invisible en un rincón de esta misma sala. A la mañana siguiente, las puertas de la sala de juntas se abrieron de par en par. Ya no eran los pasos suaves de una mujer de la limpieza, sino el paso firme y seguro de alguien que ahora pertenecía. Kiara Williams entró, vestida con un elegante traje gris marengo. No se detuvo en un rincón de la sala como antes. Caminó directamente hacia el asiento, que ahora llevaba su nombre. Directora de Inversiones Internacionales. Sheikh Adnan le dedicó un suave asentimiento con una mirada cálida. El señor Johnson la recibió con una sonrisa tranquila y orgullosa. David Anderson se levantó de su silla y habló con formalidad. Bienvenida, director Williams. Ahora, finalicemos este acuerdo. Y por primera vez, Kiara Williams lideró una negociación internacional, no como quien limpiaba la sala, sino como quien firmaba en nombre de un imperio. Un año después, en la portada de la revista Fortune, una foto de Kiara junto a Sheikh Adnan, el titular detrás de ellos decía: no juzgues la madera por su barniz. Juzgala por la veta interior. Ella había fundado Wells of Worth, un centro creado para apoyar a las mujeres inmigrantes, aquellas cuya educación se vio interrumpida, cuyos talentos quedaron sepultados bajo las circunstancias, cuyos nombres fueron olvidados. Una tarde, en un momento de tranquilidad, David le preguntó, con todas esas pruebas, ¿por qué no derribaron a Karen Whitmore antes? Kiara miró por la ventana, Nueva York brillando en la oscuridad. Sonrió, porque no vine aquí a destruir a nadie. Vine a construir un mundo donde a las personas como yo nunca más se las llame invisibles.